Durante casi un año he estado investigando sobre diferentes ideologías políticas, entre ellas el comunismo, anarquismo, capitalismo, etc. Lo que buscaba indagando sobre estas ideologías era encontrar algo que me ayudara a crear mi propia ideología, que tal vez podría ayudar al Perú. Sin embargo, concluí que lo que se necesita no son ideologías, sino ciertos principios o ideas básicas, que vayan cambiando de acuerdo a la situación o necesidad del país. Énfasis en ideas. Las ideas, a diferencia de las ideologías, son dinámicas, se adaptan al tiempo. Las ideologías son un conjunto de creencias fijas, y los seguidores de estas cometen el gravísimo error de creer que su ideología posee la verdad absoluta e infalsificable. Luego de esa investigación, se me ocurrieron 9 ideas que pienso que se podrían aplicar a la realidad peruana actual. La primera idea que tuve fue la de un balance entre la ética y la economía. Ambas son necesarias para que una sociedad funcione, por lo que no se le puede dar más importancia a una sobre la otra. El ejemplo más claro en el Perú de un desbalance en el que se le dio más valor a la ética que a la economía es el de la reforma agraria del 69. Para parar el sufrimiento de los campesinos por los gamonales, les dieron todas las tierras a los que la trabajaban. Sin embargo, eso causó que las tierras se manejaran pobremente, bajando la producción agrícola, ya que los campesinos no habían sido capacitados para administrar la tierra, sino para trabajarla. Actualmente no hay una situación exacta en la que se tenga que aplicar esta idea, pero es algo que se debería tener en mente considerando nuestro pasado. Uno de los problemas más presentes en el Perú es el narcotráfico. Una manera de luchar contra el narcotráfico sería legalizando las drogas. Prohibir cosas no es efectivo, se vio con la prohibición del alcohol en Estados Unidos y se ve ahora con el narcotráfico. La prohibición nunca ha funcionado al 100%. Legalizando las drogas, todo el crimen, los problemas de territorio controlado por narcos en la selva, etc. serían resueltos. Sin embargo, es cierto que muchos consumirían drogas en exceso, pero para eso está la educación, algo que profundizaré más en la idea 6. Para concluir esta idea, quiero enfatizar que la idea es tener un mercado más libre, no uno completamente libre. Tener un mercado libre implicaría vivir en un estado narcocapitalista, en el que cualquier cosa que tenga el potencial de venderse, se vendería, incluyendo humanos. El 55% de las exportaciones peruanas son de metales y minerales. Si hay un cambio en los precios de los minerales a nivel mundial, nuestra economía se vería bastante afectada, como nos pasó hace algunos años con el yuan. Por esto, deberíamos de explotar uno de los recursos más abundantes en el Perú, el gas natural. Según The World Factbook de la CIA, consumimos alrededor de 7.000 millones de metros cúbicos de gas natural al año. Exportamos 5.000 millones al año, pero tenemos reservas de 455.000 millones. Si siguiéramos usando la misma cantidad de gas natural al año, sin producir más, nos tardaríamos casi 40 años en gastar todas las reservas que tenemos. Tenemos un gigantesco potencial con el gas natural que no estamos explotando al 100%. El gas natural es solo uno de los muchos productos que podemos explotar. Sin embargo, no solo se necesitaría tener otros productos para exportar. La materia prima no se compra para que se quede como materia prima, se compra para procesarla y mejorarla. Para seguir mejorando nuestros productos y exportaciones, podríamos procesarlos, en vez de dejarlos en materia prima. Así venderíamos tecnología, algo innovador, no solo materia prima, que otros países procesarán y venderán más caro. El gas natural también podría jugar un papel en esto. Podríamos utilizar el gas natural como un combustible que apoya a las industrias secundarias. Finalmente, el gobierno debería empezar a invertir en tecnología e investigaciones, como el Instituto Tecnológico de la Producción o el Centro Internacional de la Papa, para así encontrar nuevas maneras de innovar con nuestros productos nacionales, sin depender de la investigación de otros países. Muchos políticos se dejan llevar por lo que el pueblo pide, ya que es lo más fácil y te da la aprobación popular. Sin embargo, el pueblo no siempre sabe lo que es bueno para sí mismo, normalmente por falta de pensamiento a largo plazo, por falta de pensamiento crítico, aunque eso lo sufren la mayoría de los políticos también, o por desconfianza en el gobierno corrupto. Una de las quejas populares más recurrentes es sobre los impuestos. Nadie quiere que sean altos, sin embargo, no ven lo importante que son. Rousseau, en su voluntad general, piensa que el bien común, si es que existe, debería de ponerse por encima del bien individual. A nadie le gusta pagar impuestos, pero sin ellos, la calidad de vida en la sociedad en general empeoraría. El pueblo no siempre conoce las soluciones a sus problemas. Pero también es cierto que hay mucha desconfianza hacia el gobierno, y nunca se sabe lo que podría hacer con la plata de los impuestos. Por eso no hay que irnos al otro extremo de pensar que el gobierno tiene todas las respuestas y no puede ser cuestionado. El culto a la personalidad es la adoración hacia una sola persona. Normalmente se da en gobiernos, ideologías o partidos políticos. Uno de los ejemplos más claros de culto a la personalidad en el Perú es el pierolismo. Es una ideología basada puramente en una persona, sin mayor fundamento político. Yo podría hacer una ideología de mi perro, y tendría la misma o más fundamentación.
La peor ideología sobre la que investigué en este año fue el pensamiento de Gonzalo. Además de toda la violencia de por medio, la ideología era completamente inconsistente consigo misma. Abimael podía romper las reglas que él mismo había impuesto porque era el presidente, el líder supremo de la revolución. Dejan de haber reglas o leyes y solo queda la palabra de la personalidad, en este caso de Abimael. El APRA también ha sido un partido lleno del culto a la personalidad. El cumpleaños de Aya de la Torre es un día de celebración para los apristas. Alan también construyó un culto hacia sí mismo, y muchas personas lo apoyaron. El problema con el culto a la personalidad es que es demasiado estático, no propone nada, además de la adoración de una sola persona. La filosofía es fundamental en la educación. No solo desarrolla la capacidad cognitiva del estudiante, sino también lo ayuda a desarrollar su identidad y moralidad. Sin embargo, considerando la situación actual en Perú, la clase de filosofía que se tiene que desarrollar más es la filosofía moral. Tal vez si a los políticos corruptos se les hubiera enseñado sobre el utilitarismo o la moralidad kantiana, en vez de valores religiosos como respeta la religión, amarás a Dios sobre todas las cosas, etc., tal vez habrían sido políticos a secas, sin el corrupto. La religión ofrece valores morales, si es que se les puede llamar así, fijos e incuestionables. La filosofía moral, en cambio, nos ayuda a reflexionar sobre nuestra definición de deber moral a través de las diferentes percepciones de la moral de cientos de filósofos. Y el estudiante puede seguir la que más concuerda con sus creencias o refutar y modificar una teoría moral planteada por otro filósofo. Muchos se deben de estar preguntando, si cada uno sigue su propia percepción de la moralidad, ¿cómo es que funciona la sociedad? La respuesta es la ética. La ética, básicamente la moral de una sociedad, presenta los parámetros dentro de los que la moral puede operar. La moralidad personal debe estar dentro de estos parámetros. Los parámetros éticos van cambiando de acuerdo a la moral que la mayoría de personas en una sociedad tome. Los temas más polémicos, el aborto por ejemplo, seguirán siendo discutidos hasta que un lado gane, y los parámetros éticos cambien. Sin embargo, no solo es la filosofía moral en sí la que va a hacer el cambio. Si es que llega a enseñarse, se debería enseñar de una manera en que los estudiantes puedan debatir y pensar por sí mismos, sin que el profesor piense que es el que sabe todo y es incuestionable. El lunes 17 de junio hice un experimento en mi clase. Presenté una hoja en blanco como una obra de arte y escribí, con 2 amigos más, una explicación de 3 párrafos sobre lo que significaba esta obra. Llenamos esta explicación con palabras raras y que sonaban bien. Cuando terminamos, muchos estaban sorprendidos por la explicación. Esto es una muestra de lo fácil de convencer que son las personas. Meter unas cuantas palabras que suenan serias los convence. A través de la filosofía moral, el pensamiento crítico de las personas podría ser más resistente a estas ideas ridículas, que solo son vendidas como algo del otro mundo. Además, a través de la filosofía moral se podría enseñar valores tan importantes como el enfoque de género, de igualdad, etc., y se podría luchar contra la discriminación y la corrupción. Enseñar religión en los colegios como si fuera a darnos valores y principios es mentirnos y empeorar la moralidad de las personas. Si se va a enseñar religión, que al menos incluyan otros puntos de vista sobre la moralidad. Para cerrar con esta idea, los dejo con una cita de Carmen McEvoy sobre la unidad del pueblo, cosa que se podría lograr a través de la educación en filosofía moral. Es imposible construir instituciones, y mucho menos consensos, con un repertorio de palabras excluyentes como terruco, guerrillero, blanquito, explotador e incluso chavista. Esta cita refleja parcialmente la situación social en el Perú. Las personas siguen siendo insultadas por sus ideas o etnias. Los comunistas son terrucos y guerrilleros. Los habitantes de la sierra son cholos, aceptémoslo, pocos usan cholo de una buena manera, etc. Cada semana escucho al menos un comentario contra el Perú. Es un país de quisiera ser otro país, etc. Parecería que las personas que hacen esos comentarios no han visto la imagen completa de lo que es el Perú. Es cierto que somos un país machista, conservador, corrupto, centralizado, etc. Pero también somos un país con una cultura profunda, con biodiversidad, con diferentes puntos de vista, diferentes idiomas, diferentes etnias, etc. Si es que no valoramos a nuestro país, ¿cómo vamos a mejorarlo? Si nos interesa más irnos a vivir a otro país como manera de escape, a arruinar el país en el que vivimos, nunca vamos a lograr mejorar la situación actual. Pero también se necesita ayuda del gobierno, desafortunadamente. Si los políticos solo continúan pensando en su próxima reelección y no en el bien del país, no vamos a avanzar, por más que valoremos al Perú. En Chimbote hay una planta de reciclaje que no se usa. La excusa del alcalde local para no usarla es: el alcalde anterior la construyó, si la uso estaría dándole la razón. Este tipo de personas son las mayores causantes del estancamiento del país, y son una muestra de las personas que no piensan más allá de su propio bien. Además de las ventajas sociales que muchos peruanos ganarían siendo valorados, apreciar nuestra cultura también traería un beneficio económico, a través del turismo. Más peruanos visitarían los lugares culturales que Perú tiene. Esto podría ayudar a descentralizar al país
a través de la valoración de las zonas más rurales que tienen lugares históricos, lo cual me lleva a la siguiente idea. El Perú es un país muy centralizado y concentrado. Centralizado porque el poder político e institucional está concentrado en la capital. Concentrado porque ciertas partes del Perú tienen una actividad económica alta, mientras que otras no tienen ninguna clase de actividad de este tipo. Las decisiones económicas y políticas son tomadas en base a Lima metropolitana y a sus habitantes. El gobierno central no tiende a pensar en provincia a la hora de tomar decisiones importantes. Aunque se haya tratado de implementar la regionalización para darle más voz a las comunidades de provincia, no ha tenido mucho éxito. Lima sigue siendo la ciudad a la que se va cuando se necesitan tratamientos médicos, cuando se sufren discapacidades, etc. Sin embargo, si el plan de regionalización funcionara correctamente, tal vez la situación mejoraría. Cada departamento ya tiene un gobierno regional. Ese es un paso contra la centralización. Pero tomará más que eso para realmente descentralizar al Perú. También tiene que haber un cambio social, en la mente de las personas. Si en Lima seguimos menospreciando las necesidades u opiniones de las personas de provincia, seguirán teniendo el mismo poder que con la centralización. Si en realidad queremos unir y mejorar al país, se tienen que considerar las necesidades de todo el país, no solo de Lima metropolitana. De lo contrario, departamentos enteros se estancarán. Además, siendo centralizados, nos perdemos de un montón de puntos de vista y cosmovisiones diferentes, los cuales nos podrían dar una perspectiva diferente sobre cómo abordar los problemas de la actualidad. Pasando a hablar de la desconcentración y de los beneficios económicos que traería, tengo un ejemplo. En un pueblo cercano a la catarata de Gocta, una de las cataratas más grandes del Perú, había mangos por todos lados, hasta el punto de que los niños jugaban a tirarse los mangos del piso. Estos mangos, que podrían haber traído grandes beneficios económicos, no fueron exportados hasta hace poco, cuando se empezaron a construir carreteras hacia Gocta. Si Gocta nunca hubiera sido revelada al mundo por Stefan Simmendorf, nunca se habrían construido las carreteras y nunca se habría descubierto esta fuente de mangos, que ahora son exportados por todo el Perú. Los habitantes de ese pueblo no podían exportar por falta de educación y de medios. Mi punto es que probablemente nos estamos perdiendo oportunidades de productos por vender a causa de concentrar la mayoría de la actividad económica en pocos lugares. Esta es la idea más importante. Después de haber investigado 5 ideologías políticas, puedo concluir que el defecto que todas han tenido es que se plasman como poseedoras de la verdad absoluta. Los seguidores piensan que su ideología es universal, que funciona en cualquier caso posible. Sin embargo, esto causa un estatismo ideológico y hace la ideología obsoleta e inaplicable. ¿Cómo es que hay comunistas que siguen la teoría al pie de la letra, si la teoría se planteó hace 170 años? Ocurre lo mismo con las ideas. También tienen que estar en constante cambio. Puede que las ideas presentadas en este video dejen de ser válidas mañana, o ya dejaron de serlo mientras hablo. Las personas tienen que saber cuándo dejar de lado una idea, cuándo cambiarla o cuándo seguir con ella. Esta idea está conectada con aprender del pasado. No podemos hacer decisiones eficientes si es que no conocemos cómo se ha aplicado una idea o ideología en el pasado. Este análisis histórico permitirá a las personas saber cuándo se debe aplicar cierta iniciativa o cuándo no, basándose en la situación en la que quieren aplicar la idea y la situación en la que se aplicó la misma en el pasado. En conclusión, estas ideas están pensadas para aplicarse en la situación actual peruana. No son ni universales ni absolutas. Es más, es muy probable que le falte fundamentación profunda, y que un experto las pueda refutar fácilmente. Sin embargo, quiero que al menos se queden con la última idea. Ninguna idea, ideología, teoría de valores, filosofía de vida, etc. es universal. No sabemos lo que podría pasar en 100 años. Tal vez todo lo que creemos que es verdad no lo sea. Antes de Copérnico, muchos estaban seguros de que la Tierra era el centro del universo. Miren, otro mal que causó la religión. Sin embargo, ahora sabemos que no es así. Newton también pensaba que el tiempo era absoluto. Einstein probó lo contrario. Esto es similar a lo que Hannah Arendt dijo: todo debe ser cuestionado. Nunca te debes conformar o obedecer ciegamente a la figura de autoridad. Para terminar el video, los invito a refutar mis ideas, poner las suyas o modificar las mías en los comentarios. No, no, no! ¡Alao! ¡Cunite!